Buenos días, hermanos. Los invito a celebrar lo más dignamente posible el sacramento de la muerte y resurrección del Señor. Pedimos la ayuda de la Santísima Virgen María para prepararnos a este sagrado misterio. Oh Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo, miserable e indigno pecador, en ti confío con todo mi corazón y afecto, y acudo a tu piedad para que, así como estuviste junto a tu dulcísimo Hijo clavado en la cruz, también estés junto a mí, miserable pecador, y junto a todos los fieles que aquí y en toda la Iglesia vamos a participar de aquel divino sacrificio, para que, ayudados con tu gracia, ofrezcamos una hostia digna y aceptable en la presencia de la suma y única Trinidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, humildemente pidamos perdón de las faltas que hemos cometido. Te invito, hermano, hermana, que a través de este medio, ahora del Internet, nos comunicamos, o al menos mi intención es comunicarte un mensaje, el mensaje de Dios, y ofrecerte espiritualmente la luz y el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pidamos perdón para así tener un corazón lo más dignamente posible a recibir al Señor de señores. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Nos unimos a estas intenciones por el eterno descanso de los difuntos José Manuel Ramírez Ríos, Silvia Garduño, Vicente García Ballesteros, César Ramírez, por las necesidades de la familia Ibarra Cimbrón, Rubí Cóporo, por la salud de André Zárate, Raúl Rodríguez, Antonia Salgado. Y uniéndonos al Santo Padre Francisco en la intención que hoy ha manifestado para toda la Iglesia, nos unimos a Él pidiendo por los gobernantes que tienen la responsabilidad de atender a sus pueblos en estos momentos de crisis, jefes de Estado, presidentes de gobierno, legisladores, alcaldes, presidentes de regiones, para que el Señor los ayude y les dé fuerzas, porque su trabajo no es fácil, y que cuando haya diferencias entre ellos, entiendan que en tiempos de crisis deben estar muy unidos por el bien del pueblo, porque la unidad es superior al conflicto. Hoy, 2 de mayo, 300 grupos de oración se unen a nosotros en oración. Se llaman los madrugadores, aquellos que se levantan temprano para rezar, se dan un madrugón para rezar, se unen hoy en este momento a nosotros. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen y de San Atanasio, de quien hoy celebramos su memoria. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el Santo Obispo Atanasio otorgaste a la Iglesia un insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos por su intercesión crecer cada día más en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora, hermanos, con fe y con mucha atención, la palabra de Dios, que ojalá en su hogar, si están con sus pequeños, los inviten
a escuchar atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos sabían que Pedro estaba allá. Enviaron 2 hombres para suplicarle que fueran a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita le había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la mujer, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si gustan acomodarse, estar pues sentaditos. Ahora me permito compartir la homilía del Santo Padre Francisco, que titula la homilía con esta expresión: aprender a vivir los momentos de crisis. La primera lectura comienza por aquel entonces. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues crecía y progresaba en el temor del Señor, y con el aliento del Espíritu Santo se iba multiplicando. Tiempo de paz. La Iglesia crece. La Iglesia está tranquila. Tiene el consuelo del Espíritu Santo. Vive en el consuelo. Los buenos tiempos. Luego sigue la curación de Eneas. Después Pedro resucita a Gacela, Tabitá. Cosas que se hacen en paz. Pero existen tiempos sin paz en la Iglesia primitiva. Tiempos de persecuciones, tiempos difíciles,
tiempos que ponen en crisis a los creyentes, tiempos de crisis. Y un momento de crisis es el que nos narra hoy el Evangelio de Juan. Este pasaje del Evangelio es el final de toda una serie que comenzó con la multiplicación de los panes, cuando querían hacer rey a Jesús. Jesús va a rezar. Al día siguiente no lo encuentran, van a buscarlo. Y Jesús les reprocha que lo buscan para que les dé de comer, y no por las palabras de vida eterna. Toda esa historia termina aquí. Le dice: danos de este pan. Y Jesús explica que el pan que dará es su propio cuerpo y sangre. En aquel tiempo, muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús dijo que quien no comiera su cuerpo y bebiera su sangre no tendría vida eterna. Jesús decía también: si no coméis mi cuerpo y mi sangre, si coméis mi cuerpo y mi sangre, resucitaréis el último día. Estas son las cosas que Jesús decía. Es duro este lenguaje, piensan los discípulos. Es demasiado duro. Hay algo que no funciona. Este hombre ha pasado los límites y este es un momento de crisis. Hubo momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Aquí hay una distinción entre los discípulos y los apóstoles. Los discípulos eran esos 72 o más. Los apóstoles eran 12. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y frente a esta crisis les recuerda: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Vuelve a hablar de la atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. Y así es como se resuelve la crisis. Y desde ese momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no iban con él. Se distanciaron. Este hombre es un poco peligroso, un poco, pero estas doctrinas, sí, es un buen hombre, predica y cura, pero cuando se trata de estas cosas extrañas, por favor, vámonos.
Y lo mismo hicieron los discípulos de Emaús en la mañana de la resurrección. Pues sí, es algo extraño. Las mujeres que dicen que el sepulcro, esto no huele bien, decían, vámonos pronto, porque vendrán los soldados y nos crucificarán. Lo mismo hicieron los soldados que vigilaban el sepulcro. Habían visto la verdad, pero luego prefirieron vender su secreto. Pongámonos al seguro. No nos metamos en estas historias que son peligrosas. Un momento de crisis es un momento de elección. Es un momento que nos pone frente a las decisiones que tenemos que tomar. Todos en la vida hemos tenido y tendremos momentos de crisis, crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, crisis en el trabajo, muchas crisis. También esta pandemia es un momento de crisis social. ¿Cómo reaccionar en el momento de crisis? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no iban con él. Jesús toma la decisión de interrogar a los apóstoles. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Tomad una decisión. Y Pedro hace la segunda confesión. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro confiesa en nombre de los 12 que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La primera confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. E inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicarle la pasión que vendría, Él lo detiene. No, Señor, esto no. Y Jesús lo reprende. Pero Pedro ha madurado un poco y aquí no protesta. No entiende lo que Jesús dice. Eso de comer la carne y beber la sangre. No lo entiende, pero confía en el Maestro. Se fía y hace esta segunda confesión. Pero ¿a quién vamos a ir, por favor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos ayuda a todos a vivir los momentos de crisis. En mi tierra hay un dicho que dice, no cambies de caballo en medio del río. En tiempos de crisis hay que ser muy firmes en la convicción de la fe. Los que se fueron,
cambiaron de caballo. Buscaron otro maestro que no fuera tan duro como le decían a él. En tiempos de crisis tenemos la perseverancia, el silencio, quedarse donde estamos, parados. Este no es el momento de hacer cambios, es el momento de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a las cosas, decisiones que hemos tomado antes. Y también es el momento de la conversión, porque esta fidelidad nos inspira a algunos cambios para bien, no para alejarnos del bien. Momentos de paz y momentos de crisis. Los cristianos debemos aprender a manejar ambos, los dos. Algún padre espiritual dice que en el momento de crisis es como atravesar el fuego para fortalecerse. Que el Señor nos envíe al Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en tiempos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, con la esperanza de vivir después los momentos de paz. Pensemos en nuestras crisis familiares, crisis de vecindario, crisis en el trabajo, crisis sociales en el mundo, en el país. Muchas crisis. Que el Señor nos dé la fuerza en los momentos de crisis, de no vender la fe. Hasta aquí la homilía que por todo el desarrollo, aprender a vivir en momentos de crisis. Y sin duda, hermanos, en nuestra patria, por lo que yo he estado escuchando en noticias, ahora viene la crisis fuerte. Por eso quiero invitarte, hermano, a que si no hay ninguna necesidad de salir de tu casa, vive esta crisis en tu hogar, con tu familia, con los tuyos, realizando esa comunión. Y sin duda que estar con la familia todos los días, que ya llevamos buen tiempo desde el 20 de marzo y seguirán todavía buen tiempo. Dios nos conceda vivir esta crisis de salud para fortalecernos, para revisarnos, para apoyarnos. Y vuelvo a invitarte, hermano, si conoces alguna familia que ante esta crisis de salud no tienen trabajo, no pueden salir a trabajar, compárteles un pan. No te vas a quedar pobre. Dios no te va a abandonar. Dios no nos va a abandonar. Él es nuestro Padre y Él vela por nosotros.
velemos por el más pobre que nos rodee, hermanos. Amén. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma. Oremos los unos por los otros al Señor y digamos con fe: Padre, escúchanos. Por los monjes y monjas de Oriente y Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Por los niños que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empiezan a recibir. Oremos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
para que este sacrificio que es de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro en la tierra. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu herencia junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Atanasio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, Francisco, Javier y Maximino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, hace nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, vivamos en paz en nuestro hogar, empezando a tener esa paz en el corazón. Nos preparamos para la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi ser. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Ah, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, y tú no te ausentes. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, todo mi ser, a fin de que muera de amor por ti, así como tú
te dignaste morir de amor por mí. Amén. Oremos. Te damos gracias a Dios. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Atanasio fue alguien que la Iglesia Dios suscitó para que en tiempos de crisis, iluminado por el Espíritu Santo, iluminara la fe de la Iglesia, confesando la divinidad de Cristo, que Él interceda por nosotros. Hermanos, si Dios nos permite, mañana la Santa Misa la celebraré a las 9. Y no les puedo decir en este momento, quiero consultar a mis superiores si practico lo que algunos domingos que han pasado he salido para llevarles la Sagrada Comunión. Depende si me dicen el señor obispo y médicos que no tengo inconveniente, lo haré. Pero si me ordenan que suspenda este servicio, por bien de ustedes, evitando todo contagio, no seamos ni portadores ni que nos puedan transmitir este virus que ha dañado al mundo entero. Que tengan un buen día y que la Santísima Virgen interceda por nosotros. Nos vamos a despedir con un canto a la Santísima Virgen. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Canto a María.